10:05 de la mañana, seguimos en Sin Diarios por la radio de las madres, la 530, y ya estamos comunicados con una querida colega, compañera, amiga de la casa, Alejandra Loucau, o debería decir Alejandra Lucó, porque es jefa de redacción en France 24 en Bogotá. Ale, ¿cómo te va? Te saludamos con Nuria Mendizábal. ¿Qué tal? ¿Cómo están por ahí? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien acá. Despertando un poco, porque acá es mucho más temprano que allá. 2 horas menos, son las 8, absolutamente. Estamos son las 8 de la mañana. Con Amado que te escucha también. Hay una gran conmoción en el mundo, digamos, a partir de el ataque de Israel a Irán, la respuesta de Irán. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves la decisión de Israel de atacar? Lo presenta como un ataque preventivo, como una especie, es un oxímoron, un ataque defensivo. ¿Cuál es tu lectura? En principio me parece bastante contradictorio este término de ataque preventivo y al mismo tiempo legítima defensa, porque la verdad es que da para pensar mucho qué es legítima defensa o qué se puede considerar legítima defensa y qué no, digamos. Me parece que eso es uno de los principales puntos para discutir, pero bueno, el contexto de este ataque es que Israel se siente amenazado por el enriquecimiento de uranio que está practicando Irán, entonces recurre a la opción militar, que la considera preventiva porque dice, bueno, como Irán amenaza al Estado de Israel, si llega a tener armas nucleares, podría llegar a usarlas contra nuestro Estado. Ese es el argumento de Israel, pero bueno, también la opción militar es algo que se escapa un poco de la retórica más diplomática, de las salidas negociadas, y por supuesto que lleva a un punto de escalamiento la situación, sobre todo porque Irán ha respondido también, en donde puede ser muy peligroso y obviamente está desestabilizando la región. Amado. No, me parecía imprescindible tenerla hoy a Alejandra por la cantidad de información, pero sobre todo por cómo la elabora en momentos tan complicados, ¿no? Alejandra, vos te voy a hacer una pregunta como si fueras la pitonisa, pero bueno, los conflictos que parecen regionales, que se están desarrollando, ¿vos ves que puede tener una dinámica de convertirse en una guerra? Yo pensaba, se parece mucho al prolegómeno de la Primera Guerra Mundial, todo lo que está pasando, ¿no? Mira, sí, la verdad es muy difícil saberlo. Por ahora hemos vivido muchas décadas sin una guerra mundial, pero sí también por ahí decir que en este caso es un poco o tiene alguna característica de escalada peligrosa que se puede acercar a una guerra regional. Yo no sé si internacional, pero por lo menos sí regional, por básicamente esta actitud del gobierno israelí de llevar sus campañas, su lógica, sobre todo su política más violenta, llevarla hasta las últimas consecuencias. Creo que es Israel el que en este caso está desestabilizando la región con sus guerras. Porque ya viene de los 7 países que nombraba Netanyahu en su libro, ya convirtieron en estados fallidos con la ayuda de Estados Unidos a 6, ¿no? Sí, y la verdad es que también en el último año han asesinado a grandes figuras. La verdad ha dado un duro golpe a todo lo que es el eje chií, que se denomina, que es tuvimos que ver estas bajas, esta cantidad de bajas ahora en estos ataques a Irán, el día que comenzó la escalada, el asesinato de científicos, pero también sobre todo asesinatos de grandes líderes de la cúpula militar iraní, el jefe
jefe del Estado Mayor Conjunto, el jefe de la Guardia Revolucionaria, el sucesor de Qasem Soleimani, este alto general que había sido asesinado por orden de Trump en su primer mandato. Bueno, el sucesor fue asesinado ahora por Israel en estos ataques, y varios otros altos generales también fueron asesinados, pero también tenemos que recordar que los líderes de Hamas también fueron asesinados por Hamas en el contexto de esta incursión y de estos ataques que realiza Israel en Gaza. También tenemos que pensar en el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y bueno, toda una serie de asesinatos selectivos que se vienen ya perpetrando desde hace más de un año en el contexto del conflicto en Gaza, que podrían considerarse como una afrenta demasiado grave como para no ser resistida. Este ha sido siempre el punto de preocupación. ¿Hasta cuándo puede resistir una ofensiva tan grande o un ataque tan grande cualquier país del mundo que pueda considerarse, bueno, un Estado que defiende su soberanía? Bueno, y en este caso nos hemos preguntado hasta cuándo Irán va a aguantar que asesinen a sus líderes, y entonces, y ahí creo que está la escalada peligrosa. Sí, Ale, sé que te tenés que ir a la redacción y te agradecemos muchísimo haber estado, pero una que son dos cortitas, si podés. Tranqui. ¿Qué forma de que esto se engarce con el conflicto de Rusia y Ucrania, si es que pensás que existe alguna? ¿Y cómo ves la aparente permanencia en un segundo plano de China en todos estos conflictos? Bueno, el tema Rusia y China yo creo que se pueden asociar, más allá de que son países diferentes y tienen estrategias diferentes, pero son dos aliados estratégicos de Irán. Pero en ningún caso están, y no es algo nuevo, en ningún caso están planteándose participar en cualquier conflicto. O sea, China ya lo ha demostrado, o sea, tiene esa experiencia de ser un aliado estratégico de Rusia, sin embargo, no participar directamente, y siempre decimos directamente porque hay alianzas militares, hay intercambios, hay cooperación, etcétera, etcétera, que por supuesto eso constituye de alguna forma un nexo más indirecto, pero China nunca ha planteado siquiera la posibilidad de participar en la guerra de Ucrania, así como Rusia tampoco estaría dispuesta a participar en el conflicto, en un conflicto por lo menos en el conflicto actual, pero yo creería que si hubiera una guerra regional tampoco lo haría. Por supuesto todo puede ir cambiando, ¿no? Pero bueno, es importante este tema del papel de Rusia porque de alguna manera u otra esta avanzada de Israel es un poco una avanzada en contra de los países que hoy luchan contra la hegemonía occidental. Entonces, más allá de que no pueda participar Rusia o no quiera más bien participar del conflicto de un conflicto a gran escala en Medio Oriente, un eventual conflicto o lo que estuviera pasando ahora, creo que en algún punto lo perjudica, porque Israel se haría demasiado fuerte, el equilibrio en la región quedaría muy a favor de las potencias occidentales y de las potencias aliadas del Golfo. Israel tendría demasiado poder, y ni hablar de del tema nuclear, que es la discusión de fondo, si se quiere, y eso en alguna instancia perjudicaría a China y a Rusia en favor de las potencias occidentales. Ale, te consulto asociado a lo que estás diciendo. ¿Cuál es la postura de Trump o cómo está jugando Trump en este conflicto específicamente en estos días? Bueno, Trump está bastante llamado al silencio, a decir verdad, y es una pregunta muy buena porque genera bastantes dudas. ¿Cuál es no la posición? Porque sabemos que Trump y Estados Unidos son aliados incondicionales de Israel, pero sí quedan dudas respecto a cuáles son las estrategias. A mí me dio la impresión
de que con esta acción militar de alguna manera podía verse a Trump corriendo detrás de Netanyahu, lo cual es algo que no tengo certeza, es una lectura, una hipótesis, porque es lo que se ve hasta ahora. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad Estados Unidos estaba en una negociación nuclear. De hecho, mañana, por ejemplo, domingo, estaba prevista una sexta ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos para tratar de llegar a alcanzar un acuerdo nuclear. La opción militar había sido resistida por Estados Unidos, la opción militar que terminó llevando finalmente a cabo Israel. Había sido resistida por Estados Unidos. Lo que pasa es que, bueno, en la administración también hay diferentes posiciones. La de Trump, si se quiere, es la más dudosa o la más ambigua. Él no se decanta por una o por la otra, pero por lo que venía demostrando era que Trump estaba en contra de que Israel interviniera en esas conversaciones nucleares, porque básicamente quiere llegar a un acuerdo, y atacar a Irán mientras está llegando a un acuerdo, bueno, ahí es un poco más complicado. Pero bueno, por otro lado también Trump tiene esa estrategia tan agresiva de negociación. Entonces también se podría pensar como hipótesis que, bueno, Trump quiere negociar, pero bueno, está usando a Israel para que presione a Irán y después diga, bueno, sí, está bien, ahora sentémonos y vas a dejar por completo tu programa nuclear. Esa sería como la otra hipótesis. Pero sí pareciera ser que la presión israelí es demasiado grande sobre la administración Trump y por falta de estrategia unificada a veces termina siendo presionado por Israel, por más que Trump o que Estados Unidos no le convenga o no esté planteándose como una opción viable la continuación de la guerra. Lo mismo también pasa con Ucrania. Ellos se plantean como se plantearon al principio del mandato o antes de ganar las elecciones, como pacificadores, como se van a terminar las guerras con nuestra administración. Y la verdad es que está pasando todo lo contrario. Bien, Alejandra, muchísimas gracias. Sabemos que te tenés que ir para la redacción y muchas gracias por este panorama mundial. Bueno, gracias a ustedes y un abrazo grande. Un abrazo, Ale, gracias. Conversamos con Ale Loucau.